¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda José Arena a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Y esta es una nueva edición del programa Por la Verdad. El día de hoy hemos invitado a un analista político, al doctor, ingeniero, administrador Carlos Morales. Así que con él, para hablar de temas de lo que viene ocurriendo en el país, sobre la Junta Nacional de Justicia y el anuncio del ministro de Economía, que hoy ha anunciado que se va a refrescar a la SUNAT con un nuevo superintendente. Con él regresamos luego de una pausa. Muy bien, anunciado. Nos acompaña en este programa el analista político, el señor Carlos Morales. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias, Carlos. Mira, bueno, te hemos invitado porque creemos que es importante tratar dos puntos que está ocurriendo en nuestro país. El primero es la decisión de la Comisión Permanente, en la cual el día de ayer han decidido que que han aprobado, digamos, el informe de la Subcomisión de Actuaciones Constitucionales para que a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, en el Pleno del Congreso, seguramente los próximos días convocarán, decidirán la suerte de los integrantes, de los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, considerando porque han permitido la permanencia de unos integrantes con 75 años y continúen en el cargo. ¿Qué piensas de todo esto que está ocurriendo? A ver, si ese es el principio de evaluación que a una persona de 65 años se le debe sacar por 75 años, perdón. determinado, 75 años, 75. sí, por determinada edad, miren, en el pasado, los grandes foros griegos, los grandes foros romanos, eran integrados por gente de edad, porque se reconocía en ellos sabiduría, conocimientos, consejos, etcétera. Si ese es el principio que estás tratando de esgrimir el Congreso para sacar a la señora que tiene 65 años en la Junta Nacional de Justicia, pues ¿para qué la nombraron? Porque eso es ofender a las personas, eso es ofender generacionalmente a profesionales que están en todas sus capacidades para dirigir, asesorar, aconsejar en una Junta de Justicia. Y me parece que lo que están tratando de hacer es ocultar ciertas intenciones o intereses que ellos podrían, condicional, tener para que esa junta no tenga a ninguno de sus miembros activos cuando se juzguen los casos del señor Vizcarra, porque se dice que esa junta fue nombrada en época de Vizcarra. Cualquiera fuese la forma de pensar o de evaluar que tenga el Congreso, nosotros ya sabemos todos los errores que ha cometido este Congreso, todos los traspiés que ha cometido este Congreso, las formas de actuar de este Congreso, las vacancias que ha perseguido este Congreso. Yo creo que este Congreso está incapacitado de poder pedir la renuncia de otro organismo cuando los que deberían renunciar en pleno y en forma inmediata son ellos. Claro, es obvio ya el Congreso de la República, sus integrantes, están cuestionados por una serie de hechos y sobre todo por las posiciones políticas de sus movimientos políticos a los cuales representan. Como tú bien has dicho, algo que se ha cuestionado a la actual Junta Nacional de Justicia, que aparentemente ha venido actuando de una manera sesgada, parcializada o motivada a determinados intereses políticos. Y algo que sí se ha mencionado eh, en los últimos días y semanas es que fue designada, fue, fue nombrada a los integrantes como parte de la reforma que promovió el expresidente Martín Vizcarro. Eso es lo que se le cuestiona. Y eso es lo que se pone en duda, digamos, digamos, su objetividad para poder, digamos, evaluar a los magistrados que integran el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Entonces, acá hay un juego también político, igual como está ocurriendo al interior de la Fiscalía de la Nación, Carlos. Yo creo que sí, yo creo que
Uno, si todos los señores que son miembros de la Junta Nacional de Justicia van a ser cesados en sus cargos, que lo piense bien el agente del Congreso porque creo que estarían cometiendo un gran error. Dos, si el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia los va a hacer el defensor del pueblo con gente del Congreso, creo que ahí estaría su segundo error. Y tres, no me extraña nada de lo que haga el Congreso, porque siempre obedece a intereses. Desde que Susel Paredes, congresista en actividad, salió en un programa televisivo y declaró que el sueldo que ganan los señores del Congreso, eso solo es un sueldo y se queda ahí, porque ellos no ganan de ese sueldo. Ellos ganan en realidad de las leyes, puntos y comas que les pides hagan los señores que los han puesto en esos lugares de honor, diríamos así, para ser un congresista del Perú. Deberían saber el honor que deben tener y cómo deben actuar para desempeñarse en esos puestos. Si Susel Paredes tiene razón, eso sería, simplemente esa razón, sería el motivo por el cual el Congreso debería ser disuelto, porque ella de su propia boca declaró que ellos recibían dinero de gente que les pedía hacer de tal forma o de tal otra forma determinadas leyes. Claro. Ahora, algo que nos preocupa es que lo más probable que parece que se está proyectando para el 7 de marzo aproximadamente que se vea la situación, se determine la suerte de los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Pero ya hemos visto también que el día de ayer el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo a favor del doctor Falcone, que justo durante el proceso de selección de los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia, cuando ya había sido elegido, finalmente fue separado por una denuncia periodística, manipulada aparentemente, y sin razón objetiva, pues se le apartó. No pudo juramentar, no pudo ser acreditado como integrante de la Junta Nacional de Justicia. El Tribunal Constitucional, con este pronunciamiento, con este fallo a su favor, eh, también está, digamos, ordenando o estableciendo que efectivamente hubo abuso, un exceso, y hubo cierta injerencia al momento de elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ese es el gran problema, la manipulación. Y eso de repente es lo que ha generado toda esta situación que ha llevado pues a que se opine pues a que deben ser retirados los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Es muy probable, ya en la Lima de hoy, porque no quiero hablar de todo nuestro país, que yo siempre he dicho que el Perú tiene todos los recursos a la mano, minerales, ambientales, agrícolas, gastronómicos, etcétera. Pero hay un recurso que el Perú no tiene. Si bien es cierto que tenemos un pueblo muy trabajador, tenemos un recurso humano riquísimo, pero no tenemos un recurso humano político, que ha sido el desastre de los últimos 50 años por la cantidad de ladrones que hemos tenido en la política peruana, por la cantidad de robos que el propio Contralor ha dicho, 22.000 millones por año de gobierno democrático. Multipliquen pues por 41 años y verán cuánto nos han robado estos señores en democracia. Yo creo Claro. realmente que con el tema de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso tiene que tener mucho cuidado con lo que vaya a hacer, porque más huele a una asegurarse que tal persona o cual persona sea sancionada una vez que todos estos salgan. Si tienen que sacar gente que expongan los verdaderos motivos de por qué sale esa gente de la Junta Nacional de Justicia y que justifiquen técnicamente su salida. No en mancha votar a todos porque eso no es así. Menos Claro, el Congreso de la República, porque les podríamos hacer exactamente lo mismo a ellos, haciendo que, por lo que ya declaró la señora Susel Paredes, de lo que ellos reciben y de quién lo reciben, el Congreso sea disuelto. claro, claro. Algo también, Carlos, en todo caso ya ahí te pido tu análisis, es que la constitución política del Perú del año 1979
eh, establecía y garantizaba la estabilidad en los puestos de los magistrados, tanto de los magistrados del Poder Judicial y tenemos también el Ministerio Público. No había esa figura de la ratificación, no había una Junta Nacional de Justicia o un Consejo Nacional de la Magistratura. No había, no existía. Pero De sin acuerdo. embargo, si a un juez, un magistrado cometía un acto irregular, que tenían sus oficinas de control y ellos eran los que finalmente recomendaban la aplicación de sanciones, ¿no? O de institución. Pero vemos que digamos, la Constitución del año 93, ya esta figura fue cambiada. Fue cambiada justamente con el gobierno de Fujimori Sí, así fue. y se forma justamente el Consejo Nacional de la Magistratura, si no me equivoco, y los jueces establecen que cada 7 años los magistrados deben ser sujetos a ratificación. Eran evaluados por un grupo de personas. A lo que voy Ujú. es, Carlos, y ahí sí te pido por favor tu sapiencia, ¿no? Tu experiencia, tu opinión, que aparentemente, como la Constitución del 79, los magistrados podían emitir sentencias, fallos, sin la preocupación, o sea, sin la preocupación de poder estar sujetos a ratificaciones. Sin embargo, esa es mi hipótesis, que en la Constitución del año 93 se crea esta figura justamente para poder someter, tener el control sobre los magistrados en sus decisiones, porque ya saben, no resuelves a favor de nosotros, o este grupo de poder, político, qué sé yo te saco a los 7 años. ¿Tú crees que esta situación eh, es así? ¿Y por qué no se ha cambiado? Tanto que se ha criticado la Constitución del año 93 promovida por Fujimori. Podría verse perfectamente así. Ya vimos que en el gobierno de Fujimori pasaron cosas parecidas a las que están o estarían por pasar con la Junta Nacional de Justicia. Lo hemos visto, lo hemos vivido, la película ya no las proyectaron. Y a la gente que está en el Congreso actual parece que le gustaría actuar presidencialmente, tomar decisiones para cambios de determinados funcionarios. Y como tú dices, te voy a poner de esta forma para que si no me conviene como presupongo que vas a fallar o vas a actuar, te saco. Por eso es que mantengo ese dispositivo de la Constitución fujimorista. Y eso es lo que está pasando en este momento. A eso súmale que también podría ser, yo no necesito a estos porque viene el juzgamiento de cosas probables, posibles del gobierno de Vizcarra. Y habiendo sido nombrados ellos por Vizcarra, no nos extrañaría que lo beneficie. Como sea que fuese, creo que lo que está demostrándose claramente es que los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, incluido Ministerio Público, lo que necesitan, amigo mío, es ser reestructurados, porque por todas las anormalidades que estamos viendo, por todas las impunidades que estamos viendo, por todas las ilegalidades que estamos viendo que ellos cometen, creo que deben ser, por el bien del Perú, totalmente reestructurados y reorganizados desde cero y darle a nuestro país una nueva oportunidad y que finalmente haya justicia, porque por culpa de ellos nos ven fuera del Perú como un narcoestado, por culpa de ellos nos ven como un país sin marco jurídico y esto no puede continuar porque las inversiones se retraen, porque la gente cuando no ve las cosas claras prefiere que su dinero vaya a otros países y esto perjudica a los peruanos, por eso es que tenemos que reaccionar y tomar el control de nuestro país y de nuestro futuro. Sí, Carlos, que también puede hacer un paralelo. Yo recuerdo que en su momento los magistrados del Poder Judicial, los jueces ante los pedidos de los fiscales para realizar allanamientos, ¿no es cierto?, a viviendas, oficinas, eh, eran muy cuidadosos, estaban sumamente preocupados al momento de
disponer, emitir una resolución ya para que entre el fiscal con la policía a un domicilio. ¿Por qué? Porque sabían que ese tipo de situaciones que podía ordenar el juez y finalmente no había resultados positivos, podía revertir de manera negativa contra el magistrado. Se cuidaban mucho los jueces. Pero sin embargo, el día de hoy, en los últimos años, hemos visto que todos los pedidos prácticamente que han hecho los fiscales, varios fiscales, y en especial el fiscal Domingo Pérez y el doctor Vela, o su equipo de Lavajato, todos los pedidos eran prácticamente aceptados por los magistrados del Poder Judicial. Es decir, no eran revisados. Eso también es algo que lleva a dudar, digamos, del comportamiento y la idoneidad de muchos magistrados, sobre todo del Poder Judicial, porque el Poder Judicial, los jueces, tienen todo el derecho. Hemos visto audiencias, ¿no? Que se han difundido en las cuales el magistrado, el presidente de la sala o el juez le ha dicho al fiscal, señor fiscal, ¿cuál es la hipótesis de su caso? Que no lo sabían y ponía respeto. ¿Crees que esa situación, el juez es que debe poner orden ante los excesos de la Fiscalía o del Ministerio Público? Debería hacerse, debería hacerlo así, pero también sabemos que hay una cantidad de jueces que hoy en día no reúnen la capacidad moral para poder actuar de esa forma. En el caso que tú has mencionado, en el caso Lavajato, desde el principio se les dijo, lo primero que tienen que hacer ustedes, embargar las cuentas, los bienes, las propiedades, la maquinaria, todo lo que tengan en el Perú, por la estafa que han cometido y por el robo que han cometido en contra de nuestro país las constructoras brasileras. No lo hicieron. Hicieron concesiones absurdas, vinieron mentiras absurdas, que nos iban a dar la lista de codinomes, pero que para que nos den la lista de codinomes tenemos que pagar una tal cantidad de dinero. Se hizo todo lo que los brasileros pidieron, lo que el señor Barata aconsejó y pidió. ¿Y qué pasó? Hoy en día eso es una burla, es un caso más de impunidad en el Perú. El caso de Odebrecht tiene que ser vuelto a foja cero y tiene que actuarse en forma drástica con todos los que han intervenido, con el señor Barata, con el señor Graña Miro Quesada y con todas las personas que han tocado fondos de nuestro país. Y esa es una razón más por la que digo que el sistema judicial y el Ministerio Público tienen que ser reestructurados y reorganizados desde cero. Y si es con gente joven, si es con nuevas leyes, mejor. Pero esperemos en todo caso que, en todo caso, el próximo gobierno, ¿no? 2026, yo creo que este poder ejecutivo que está gobernando nuestro país, no creo que tiene esa voluntad política, aparentemente, ¿no? Entonces, pero finalmente son 2 años que tenemos que esperar para que entre un nuevo gobierno, un nuevo movimiento político, que realmente sea consciente de lo que está pasando en nuestro país y pueda, digamos, con conocimiento, autoridad moral, puedan implementar todos estos cambios, cambios estructurales en estas entidades. Carlos, ¿qué opinas? O esperamos los 2 años y si Dios permite que nosotros gobernemos el Perú, tal como te lo he dicho, se hará, o simple y llanamente se convence la señora Dina Boluarte de que tienen que adelantar esas elecciones para que no se siga perjudicando el Perú 2 años más y nos dan la oportunidad de cambiar el futuro de nuestro país y llevarlo a buen puerto. Porque los cambios ya no van a ser para nosotros. Nosotros somos dinosaurios en extinción. Ya nos vamos. Los cambios van a ser para nuestra gente joven. Y tienen todo el derecho a heredar un país limpio que nosotros no heredamos, desgraciadamente, porque la corrupción tiene muchísimos años en el Perú y es el cáncer que ha desgraciado a muchas generaciones y ha impedido el desarrollo económico de nuestra patria. Y que quede Claro que claro sí, que ellos son los culpables. sí, claro que sí. Bueno, Carlos, ya cerramos el primer tema, ya para lo cual queremos escucharte, así que te pido por favor que vamos a hacer una pausa y retornamos para hablar del anuncio que ha hecho el día de hoy el ministro de Economía, el señor Arista,
sobre cambios en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Muy bien, continuamos esta interesante entrevista con el señor Carlos Morales. Carlos, te hablaba sobre los anuncios que ha hecho el día de hoy el ministro de Economía, el señor Arista, en la cual ha indicado y ha anunciado en una entrevista al Diario del Comercio y ya ha salido del Diario de Gestión también a primera hora y en otro medio de comunicación también se ha confirmado que por por el bien, digamos, de refrescar un poco esta entidad del Estado, tan querida, ¿no? Por muchos peruanos, eh, va a ser reemplazado el subpresidente nacional de la SUNAT, el señor Luis Vera Castillo. Qué piensas de este anuncio que ha sorprendido a muchos el día de hoy? Espero que sea como el señor dice. Y si él quiere ideas frescas para la superintendencia, en el Perú hay muy buenos profesionales con muy buenas ideas totalmente frescas de cómo ampliar las bases tributarias. Pero las bases tributarias de un país se amplían con inteligencia, se amplían con conocimiento y se amplían con una base social real, con una base social que tú vas a hacer crecer enseñándole. Tú no puedes cobrarle a pequeños empresarios, a medianos empresarios, lo que le cobras a los grandes empresarios. Las tablas tributarias deben ir incrementándose y a la vez enseñando a cada persona que va a tributar por qué es que tiene que tributar, cómo es que tiene que tributar y llevándolo de la mano, haciéndolo crecer. Una vez que tú ves su crecimiento y ves el tributo que da para el país, esa persona, créeme, que se mantiene pagando sus tributos porque ha visto el apoyo y la ayuda que tú le has brindado, como es en Estados Unidos, como es en Alemania, como es en Inglaterra, como es en Francia, etcétera. En el Perú, a modo de broma, tú has dicho, esa institución que muchos peruanos quieren. Tú no puedes entrar a un negocio y ponerle pegostes en la puerta, humillar a las personas. Yo me pregunto, ¿y las grandes empresas que deben tantos miles y cientos de millones al Perú, por qué no son tratadas igual? ¿Por qué al peruano pequeño, al peruano empresario, a la mediana, pequeña empresa, se les trata como se les trata y a los señorones que tienen grandes empresas y que no pagan tributos por miles de millones, tributos que después son judicializados y terminan llegando al Tribunal Constitucional y terminan no pagándose? ¿Por qué actuamos así en nuestro país? Todo eso también tiene que cambiar. El programa tributario en el Perú, si quieres hacer una base sólida de contribuyentes, tiene que enseñarle a nuestra gente a tributar, tiene que ayudarlos a crecer, enseñarles a crecer y enseñarles para qué son esos tributos. No simple y llanamente imponer la decisión del funcionario de turno. Claro, algo que también la población no conoce, digamos, es sobre la competencia, la verdadera funciones, el total de las funciones que cumple, que ejecuta esta entidad del Estado. No solamente tiene como funciones el recaudar los tributos para sostener al Estado peruano, ¿no? Para pagar a los profesores, a las Fuerzas Armadas, a la logística y a hacer infraestructura. Yo creo que también eh, desde el año 2002, 2003, con la fusión que hubo entre la SUNAT, que absorbió a la ex Superintendencia Nacional de Aduanas, conocida como Aduanas, asumió también el control de lo que son las operaciones de comercio exterior, facilitar el comercio exterior, la lucha contra el contrabando, los controles en las fronteras, y también en el 2012 pues asumió todo lo que es también el control de insumos químicos y bienes fiscalizados, ¿no? Entonces, la responsabilidad de esta entidad para el desarrollo
incluso para la seguridad de nuestro país, es grande. ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo superintendente de esta entidad? Bueno, en primer lugar tendría que ser un profesional de experiencia en el manejo de organizaciones que se dedican a cobrar impuestos. La selección de esta persona tiene que hacerse entre profesionales, que ellos sepan que son experimentados, muy experimentados en este tipo de labores. ¿Cuántos hay en el Perú? Gran pregunta. ¿A quién van a elegir ellos? Mi gran duda. Si nosotros no le damos a la SUNAT, que ha estado haciendo un buen trabajo, ese trabajo de formación desde la base, desde lo mínimo, las bases tributarias nunca se van a ampliar, los enfrentamientos van a seguir y la mala imagen va a crecer, porque nadie se ha dado el trabajo de humanizar los tributos. Todo es humanizable y todo con una buena planificación, con una buena administración y una buena dirección, sirve a los intereses del Perú, siempre y cuando tenga y parta de una buena planificación. La SUNAT tiene que apoyar a todos los peruanos, difundir nuestros impuestos, cómo se utilizan y ayudar a crecer las nuevas bases tributarias para poder fortalecer las arcas de nuestro país. Algo importante es que el actual ministro de Economía, al parecer, pues, está tomando muy en serio su cargo y su responsabilidad para el país. Pero él viene también de colaborar, ¿no?, con el primer superintendente nacional de SUNAT en el año 92-93, según la información que tenemos, para la formación de esta entidad del Estado, que antes era Dirección de Contribuciones, si no me equivoco, ¿no? Así que ya conoce él, digamos, conoce adentro a esta entidad. Ahora, lo que sí me preocupa un poco es el tratamiento que se le está dando a los trabajadores de esta entidad del Estado. ¿Por qué? Sabemos que hay una ley Servir, en la cual establece que todos los trabajadores que pertenecen a los aparatos estatales deben pasar a este nuevo régimen laboral. Pero, sin embargo, esta ley también ha establecido excepciones, ¿no?, para determinadas entidades del Estado por ser especializadas o entes especializados en determinadas materias y son fundamentales en todo caso para el desarrollo y contribuyen al desarrollo de nuestro país, no pasen a la ley Servir. Es decir, que continúen con su régimen laboral, mantengan esa independencia, porque son organismos especializados. Ejemplo, el Banco Central de Reserva y otro organismo más también han sido exceptuados. Creo que el Poder Judicial, si no me equivoco. Ahora, lo que quiero preguntar, Carlos, algo que preocupa a muchos trabajadores, esa información que hemos recogido, trabajadores de la SUNAT, es que la ley no se ha promovido nada para que los trabajadores de esa importante entidad del Estado no pasen a este régimen de Servir, considerando que son un ente netamente especializado, es eminentemente técnico. ¿Qué crees que se debería hacer esto? ¿Debería revertirse? Porque está demostrado, esta entidad es una entidad, y creo yo, es la más importante de nuestro país. Sí, yo creo que la planilla de profesionales que sirvan a SUNAT tiene que salir de todos estos tipos de controles y de planillas tipo Servir. SUNAT es manejado por profesionales, muchos de ellos formados en la propia SUNAT, que ahora tienen puestos superiores, conozco a muchos de ellos. Muy buenos profesionales que están esperando su oportunidad para sorprender en el desarrollo de lo que puede hacer una verdadera Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Como en todas partes, siempre existen personas que sacan dispositivos que cada vez más pienso que son simplemente para favorecerse ellos.
los organismos técnicos de control del Perú no pueden estar bajo el control y supervisión de este tipo de organismos, porque justamente SUNAT es un órgano de control y no puede estar su gente supeditada a otra gente que pudiera manipular ese control. Es un gravísimo error este tema de servir para la SUNAT. Claro, y según hemos conocido, es que podrían ir o personas de otros organismos que no saben nada de lo que es contribuciones, operaciones de comercio Así es. exterior, contrabando, Así es. insumos químicos, para que dirijan estos temas tan importantes, o que personal de la SUNAT los dirijan los especializados y formados, como tú has mencionado, y son formados en su escuela, en una escuela, en un instituto de formación, los lleven a otras entidades del Estado. Entonces se perdería esa especialidad. Eh, bueno, esperemos que estos cambios en el ministro de Economía, pues designe pues, a una persona, a un nuevo superintendente, y que realmente promueva este cambio, digamos, de régimen laboral con los trabajadores de la zona. Muy bien. Carlos, sí, Confiemos en que el señor Arista tome las medidas organizativas necesarias para que la SUNAT siga siendo ese órgano de control que todos queremos que sea y que ponga un punto de vista social en la formación de las bases de las nuevas empresas que van a tributar en un futuro, con montos tributarios que vayan de menor a mayor según pasen los años, para que les enseñen a tributar como corresponde. En el Perú hay un montón de gente que no tributa por falta de esa explicación y de esa enseñanza. La base tributaria se puede ampliar perfectamente y creo que el señor Arista tiene las capacidades y tiene la visión de lo que estoy diciendo aquí. Confiemos en él. muy bien, Carlos. Bueno, ya tenemos que dar por cerrada esta entrevista. Y bueno, te invito para seguir hablando de bloques ahí cuando ocurran hechos importantes para poder escucharte y conocer tu opinión. Muy bien, Carlos. Encantado. Me Ya, tienen a Carlos, te sus órdenes. agradezco esta entrevista y ya estamos coordinando eh, otra ocasión, pues una entrevista de ese tipo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Arena TV. Listo. Ha sido el señor Carlos Morales y habló de tema de actualidad. Y bueno, con esto cerramos el programa. Por la verdad, nos vemos en una próxima edición.